pues vamos a hablar sobre el Registro Tributario Nacional, lo que conocemos con el RTN, pero vamos a enfocarnos en lo que es la base legal, ¿verdad? Responsablemente, pues sabemos que la parte operativa de la emisión y todo el trámite del RTN, pues le corresponde asistencia al cumplimiento. Así que hoy vamos a conocer detalles de cuál es la base legal de este documento tributario y para qué nos sirve. Entonces, en base a eso, vamos a definir los objetivos que tenemos para esta jornada. Bueno, en primer lugar, definir qué es el RTN o Registro Tributario Nacional, enumerar qué beneficios nos presta este documento y conocer las obligaciones que nacen también con el mismo, ¿verdad? Así que vamos a comenzar haciendo esta definición. Recordemos nosotros que el RTN es el documento, el primer documento que nos liga a nosotros a la administración tributaria. Los que han participado en otros webinars, en el webinar de ciclo de vida del obligado tributario, recordarán que el primer paso que nosotros tenemos o el primer nexo que tenemos con la administración tributaria es la emisión justamente del RTN, ¿verdad? O el Registro Tributario Nacional. ¿Y qué significa este documento para nosotros? Bueno, es básicamente el identificativo tributario con el que cuenta el ciudadano. Dice que es un sistema de información que utiliza para identificar y clasificar a las personas naturales y jurídicas que tengan fines tributarios. Y fines tributarios es a cualquier título, ya sea como persona natural, ya sea como comerciante individual, ya sea como persona jurídica o ya sea como una entidad sin fines de lucro o como una entidad que carece también de personería jurídica, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos identificar a estas personas que son económicamente activas. Ahora, el Registro Tributario Nacional, pues, se ha vuelto básicamente un identificativo también con muchas otras funciones, ¿verdad? Documentos de carácter público y también se utiliza para algunos trámites de carácter civil, ¿verdad? Como por ejemplo, yo voy a hacer el traspaso de un vehículo, necesito mi RTN. Por ejemplo, algunos trabajos ahora nos exigen, ¿verdad? El RTN o piden el RTN. Entonces, diferentes trámites han surgido como necesidad de tener también este documento. Así que hay personas que cumplen los 18 años, de repente van a buscar trabajo y dicen, bueno, voy a ir a sacar mi registro tributario nacional. Ahora, lo que no conocemos muchas veces es qué obligaciones conlleva el tener este documento y también qué derechos nos da el tener este documento. Bueno, vamos a ver un poquito entonces de los antecedentes de este documento como Registro Tributario Nacional. Bueno, los que tenemos un poquito más de edad sabemos que antes el RTN que nosotros manejamos era un RTN alfanumérico. ¿Qué significa alfanumérico? Pues que está compuesto por números y por letras también. Así que este documento, pues antes sí tenía una vigencia de duración, ¿verdad? Y a través del decreto ley número 102 del 12 de enero de 1974, pues nos indicaba que se crea este registro tributario nacional en lo que antes era la administración tributaria que dependía del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Y qué fines tenía o qué características tenía este documento? Bueno, en primer lugar era alfanumérico, como le digo, compuesto de letras y de números. Tenía 7 posiciones, compuestos por números y por letras, y era vigente o se utilizaba para regular, por así decir, lo que son rentas internas y aduaneras. Hasta el año 2007 se utilizó para eso. Y hasta el año 2010 también sirvió en lo que era el registro de vehículos, que también estaba suscrito aquí a la administración, ¿verdad? Una vez entró en vigencia ya el acuerdo 170-2017 con el Servicio de Administración de Rentas, entonces ya se separó, ¿verdad? Lo que son las aduanas y lo que era el registro de vehículos de este documento, ¿verdad? Bueno, es a través de la Ley de Equidad Tributaria y el Decreto 51 del año 2003 que se mira la necesidad de proceder a actualizar este documento, este RTN. Entonces,
¿Bajo qué criterio? Bueno, bajo el criterio de separar también lo que era la identificación en cuanto a la persona natural y en cuanto a las personas jurídicas, ¿verdad? O también otro tipo de persona natural como extranjeros. Entonces dice que el artículo 27 que se procede a actualizar este documento que había estado funcionando bajo la modalidad de alfanumérico y se utiliza como base, en el caso de la persona natural, el número de identidad de esta persona. Y luego se le agrega un código verificador al final de este número. En el caso de las personas jurídicas, pues vamos a ver que los identificativos son diferentes también y vamos a irlos viendo más adelante como paso a paso, ¿verdad? Pero ya tomamos como base del RTN el número de identidad, ¿verdad? Y ya lo hacemos completamente numérico a través de esta ley de equidad tributaria. Se regula el cambio, ¿verdad? La actualización de este RTN. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿quiénes están obligados a inscribirse en el Registro Tributario Nacional? Yo les comentaba al principio, ¿verdad?, cuáles son los motivos que a algunas personas naturales que tal vez no tienen un negocio, los obligan a inscribir ese RTN por primera vez. Pero recordemos que también, como les digo yo, este Registro Tributario Nacional, si la identificación, ahora se llama DNI, Documento Nacional de Identificación, nuestra identidad. Si nuestra identidad nos, valga la redundancia, identifica como ciudadanos, el RTN nos identifica como obligados tributarios. ¿Por qué? Pues porque uno de los deberes que tenemos como ciudadanos es tributar, es pagar impuestos. Entonces, la base de datos, así como la base de datos que tiene el Registro Nacional de las Personas, de nosotros a través de la identidad nacional, la base de datos que debe de contener la administración tributaria debe venir en base a lo que es el Registro Tributario Nacional. Entonces, por ende, de acuerdo a la ley, al Código Tributario, el Decreto 170-2016, ¿quiénes están obligados entonces a emitir, o a emitir no, sino que a tramitar este documento? Bueno, dice el numeral 1 que las personas naturales y jurídicas y las organizaciones o entidades que carecen de personalidad jurídica, pero que realizan actividades que las convierten en obligados tributarios, deben inscribir su RTN, que al efecto lleva la administración tributaria conforme a lo dispuesto al marco legal. En este sentido, personas naturales o jurídicas, bajo cualquier ingreso que tengan, ¿verdad?, deben de inscribir su registro tributario nacional. Las entidades públicas deben de inscribir también su registro tributario nacional, ¿cómo no? ¿Y por qué? A razón del control que debe de llevar también las entidades contraloras, por así decir, del gobierno de ellas. ¿Y a qué se refiere esto? Pues bueno, que Secretaría de Finanzas, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Servicio de Administración de Rentas, tienen que tener su propio RTN que les identifique, porque en base a eso van a rendir cuentas también. El día que, pongámosle el Servicio Nacional, el Servicio de Administración de Rentas, mande a uno de sus vehículos a poner combustible y paguen ese combustible, tiene que hacerlo bajo el RTN del SAR. ¿Por qué? Porque bajo ese control, pues se va a llevar a cabo la rendición de cuentas que cada una de las instituciones de gobierno deba de hacer. Y luego, el resto de las entidades, hay entidades, ¿cómo se llama?, que no son con fines de lucro, o hay entidades también que no tienen una personería jurídica, que carecen de una personería jurídica, necesitan también el Registro Tributario Nacional por ley, ¿verdad? La ley los manda a que inscriban su Registro Tributario Nacional para cualquier trámite o para cualquier actividad económica que dichas entidades realicen. Esto lo encontramos en el artículo 66 del Código Tributario, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes más? ¿Qué otro detalle tenemos acerca de la obligatoriedad que tenemos de suscribir este RTN? Que la expedición de este documento es completamente gratis cuando es por primera vez, ¿verdad? Cuando es por primera vez. Los requisitos, pues más adelante vamos a ver qué requisitos necesitamos para poder
solicitar el RTN, ya sea como persona natural hondureña, como persona natural extranjera, como comerciante individual o como persona jurídica. Pero el trámite por primera vez es completamente gratuito. Y esto quiero yo reforzarlo porque muchas veces las personas, por falta de conocimiento, pagan un tramitador o pagan a alguien más que les haga esta gestión del RTN, cuando por primera vez es completamente gratis. Así que ahora la Administración Tributaria ha creado formularios que son mucho más amigables, mucho más fáciles de completar, a fin de que el usuario lo haga personalmente. Entonces, utilicemos estas facilidades y estos beneficios que nos han prestado ya la Administración Tributaria para poder realizar este trámite como debe ser y en forma personal. Muchas veces cuando nosotros confiamos en terceros, ellos equivocan la información que nosotros estamos dejando en el Registro Tributario Nacional y por ende después vamos a tener serios problemas. Y voy a comentar personalmente un caso que tuve yo este año y hace poquito. Y no me he fijado que en mi RTN me habían puesto, yo lo hice de forma personal, pero no me he fijado que en mi RTN me habían puesto, me habían quitado una letra de uno de mis apellidos. Entonces, el resto de trámites que yo he hecho a través de mi RTN me ha aparecido también con esa misma dificultad. Ahora, he ahí la importancia de actualizar los datos también de mi RTN, que esto ahora sí lo puedo hacer en línea, ¿verdad? Entonces, ya tenemos concretado que por primera vez la emisión de este documento es completamente gratis, ¿verdad? Y que se va a tomar como en cuenta, como les digo yo, los requisitos que le pide la ley, ya sea su identificativo nacional o como ciudadano, que es su identidad, y pues algo que acredite lo que es el domicilio fiscal. El decreto 170-2016 habla de dos tipos, por así decir, de expedición de este documento, una física y una electrónica. Nosotros ahorita contamos únicamente con la expedición física de este documento por primera vez, no electrónica, ¿verdad? Entonces, solamente podemos tramitarlo ahorita, por así decir, de forma electrónica, pero es solamente el trámite, no es el documento de forma electrónica, sino que es el trámite cuando se nos ha extraviado, nos lo han robado, cuando queremos hacer una reposición o cuando queremos hacer una actualización de datos, ¿verdad? Pero por primera vez tenemos que hacerlo en forma personal. ¿Cuál sería la única manera en que yo podría no hacerlo en forma personal? Bueno, que haya algún impedimento físico mío o de cualquier tipo que no me permita ir personalmente a hacer este trámite. En ese caso, yo puedo, a través de una carta poder, darle la facultad a un tercero de que vaya a hacer este trámite por mí. Pero como les digo, estar claros en que esta persona que va a ir a hacer el trámite en mi lugar lleve todos los datos ciertos y concretos de mis, por así decir, mis generales, ¿verdad? Para que en aquel documento quede consignada la información real mía, ¿verdad? Entonces, dice que, bueno, igual, ¿verdad? Se puede hacer a través de una carta poder mediante una tercera persona. El inciso 3 nos dice que en caso de que las personas naturales, su RTN es el mismo, bueno, que la inscripción del Registro Nacional de las Personas, lo que se pretende aquí con este inciso es que el Registro Tributario Nacional nazca con el nacimiento, por así decir, físico de una persona. Eso tampoco ha sucedido todavía, eso está en proceso también de construcción, que ya no tengamos nosotros que tramitar un RTN, sino que el RTN nazca con nuestro partido de nacimiento, por así decir, que es el mismo número de identificación que tenemos, ¿verdad? Y que ya la persona pueda entonces, cuando ya sea necesario y empezar esa persona la actividad económica, simple y sencillamente poder hacerlo o emitirlo de manera electrónica, ¿verdad? Pero esta es la pretensión, que como este número de RTN va aparejado con lo que es
nuestra identidad, entonces que como personas naturales podamos nacer desde el momento en que se nos inscribe en el Registro Nacional de las Personas, podamos nacer ya con este RTN y ya sea una cuestión de trámite cuando hayamos cumplido los 18 años o cuando empecemos una vida económicamente activa, el poderlo nosotros hacer de un solo, ¿verdad? Electrónicamente. Pero esto todavía, como les digo, está en proceso, no ha sucedido. Por último, dice que las demás personas naturales deben obtener el RTN mediante el procedimiento contenido en la presente ley, que más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos que las personas deben de traer para poder hacer el trámite de la emisión de su RTN. En cuanto a las personas jurídicas, dice que deben de emitir su RTN o inscribirse en el mismo acto de su registro de incorporación, debiendo emitírseles de forma automática el número de identificación tributaria sin requerirles ningún requisito adicional. Y otra cosa que dice es que no debe de ser obviamente el RTN un requisito para poder inscribir el RTN, no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, pero las personas deben de haber hecho todo el proceso anterior de la constitución de esa personalidad jurídica a través de, pues como lo hayan hecho, no sé, mi empresa en línea, a través de un notario, a través de una escritura pública y de la inscripción de los socios o el tipo de sociedad que hayan pactado hacer, ¿verdad? Pero esto, pues, obviamente los obliga a que tiene que haber una inscripción antes de poder crear un RTN para una persona jurídica. Dice, no obstante, debe presentar el documento acreditativo de la identificación de los socios. Es en el caso de las personas jurídicas. El Registro Tributario Nacional de las Personas Jurídicas con o sin fines de lucro y aquellas organizaciones o entidades que carecen de personal jurídica se debe de cancelar únicamente en casos en que, conforme a la ley, la persona jurídica haya sido disuelta y liquidada. A diferencia de la persona natural, cuya existencia del RTN se extingue con la muerte de esta persona, en el caso de las personas jurídicas, tiene que ser únicamente extinta, por así decir, el RTN de esa persona jurídica cuando esta institución, cuando esta empresa haya sido disuelta y liquidada y no conserve ninguna obligación pendiente con la administración tributaria. ¿Qué quiere decir? Pues que no tenga multas, que no tenga omisos, que no tenga cuentas por pagar, impuestos sin haber solventado o cumplido, obligaciones tributarias, ¿verdad? Sin cumplir. Una vez que esta persona esté completamente solvente y haya disuelto su sociedad o su empresa y la haya liquidado, es la única manera en la que el RTN de esta persona jurídica puede quedar extinta. Bueno, los extranjeros residentes y las personas jurídicas extranjeras domiciliadas en nuestro país que realicen actos de trascendencia tributaria deben solicitar su inscripción del RTN mediante un formulario especial simplificado que vamos a hablar, como les decía yo, la Administración Tributaria ha construido formularios que son de una manera más amigable y más separados también, ¿verdad? Creo yo que un par de meses hubo un webinar en Facebook Live acerca del lanzamiento de este nuevo formulario 410 que separa lo que es una persona natural que actúa por sí misma, una persona natural extranjera, una persona natural que actúa como comerciante individual, una sociedad, una institución sin fines de lucro, y entonces separando y dándole a esta persona el documento o el formato necesario, simplificado, para que puedan gestionar su registro tributario nacional. Entonces dice que el registro tributario nacional de estas personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el país se cancela de acuerdo a su cancelación para operar en el país, ¿verdad? Y pues que se inscribe en el registro mercantil correspondiente, ¿verdad? Entonces hablamos ya no solamente del surgimiento, del nacimiento de la obligación de adquirir el RTN, sino también de la forma en la que se puede extinguir este documento, por así decir, con la terminación de la relación entre la administración tributaria y el ciudadano. Bueno,
Y la última arista, que es que para fines del cumplimiento de las funciones de la Administración Tributaria, en este caso del SAR, el RTN asignado se debe activar en los sistemas del SAR en el mismo momento en que el obligado tributario ejecute actos de trascendencia tributaria. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, en el momento en el que yo solicité el RTN porque voy a postular para un trabajo, voy a meter mis papeles para trabajar. En el momento en el que yo empiece a ganar, porque yo ya quedo registrado, en el momento que yo empiece a ganar y mi sueldo alcance el techo para poder o para tener que tributar, bueno, en ese momento empieza a activarse entonces mi registro tributario nacional y ya tiene identificada la Administración Tributaria aquella persona que debido al registro pues ya está en nuestra base de datos y que tiene o contrae obligaciones. En el caso de una persona que es comerciante individual, pues desde el momento en el que yo también realizo mi contrato de adhesión y me adhiero al régimen de facturación y desde que yo comienzo a dar mi primer documento fiscal, pues yo ahí estoy en la obligación de rendir cuenta, ¿verdad? En base a declaraciones a la Administración Tributaria. Igual como persona jurídica, desde que yo me constituyo, desde que yo adquiero mis obligaciones tributarias, yo empiezo entonces también a contraer la obligación del cumplimiento de estas obligaciones tributarias con la administración, ¿verdad? En eso tenemos que estar bien claros, que desde el momento en que yo suscribo mi registro tributario nacional, quedo en una base de datos, ¿verdad? Quedo en una base de datos y si este va a ser el identificativo que la administración va a tener de mí, pues obviamente es a través de la cual va a registrar mis actividades económicas y por cuanto si esta actividad económica conlleva una obligación tributaria que debo de cumplir, ya sea impuesto sobre venta, impuesto sobre rentas, activo total neto, aportación solidaria, cualquiera de las obligaciones tributarias que yo pudiera contraer, yo voy a estar registrado en la base de datos de la Administración Tributaria. Bueno, antes nosotros denominábamos a todo mundo como contribuyente. Ahora, con el nuevo Código Tributario, les llamamos obligados tributarios, porque vemos que esta obligación va más allá de lo que es un contribuyente, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se consideran obligados tributarios? Bueno, los contribuyentes, los obligados a realizar pagos a cuenta, que ya sabemos que es un pago anticipado del impuesto sobre la renta, los agentes de retención, que sabemos que los agentes de retención son diferentes a los agentes de percepción, porque retención es alguien que le retiene el impuesto a una persona para enterarlo al Estado, ¿verdad? Pero como parte de su obligación como patrono, ¿verdad? En ese sentido, pues los que son dueños de empresas, le retienen a sus asalariados y los que por alguna disposición legal también tienen la obligación de retenerle a sus clientes o a sus proveedores, etcétera, ¿verdad? Los obligados a practicar pagos en especie, los agentes de percepción, que esa es la diferencia que quería yo como enfatizar, que el agente de percepción es aquel que debido a su actividad comercial de ventas de productos o de servicios, le tiene que cobrar este impuesto a otra persona, ¿sí? Al cliente, al usuario. Esta percepción, el obligado está como en el deber de percibirlo y enterarlo y también declararlo, ¿verdad? Es un impuesto que no paga el dueño del comercio, es un impuesto que paga directamente el cliente, pero el dueño del comercio, la obligación que tiene es de percibirlo y enterarlo a la administración tributaria. Luego los sucesores, los terceros responsables, los fideicomisos y demás patrimonios autónomos, las asociaciones o sociedades de hecho que carecen de personalidad jurídica, como por ejemplo un patronato, los sujetos a los que les resulte la aplicación de exenciones, exoneraciones y otros beneficios tributarios. Recordemos que estas exenciones y estas exoneraciones también están dispuestas en ley, ¿verdad? En cuanto a las exenciones, pues son ya están tipificadas en la ley y en cuanto a las exoneraciones, pues son condiciones que
debe reunir un obligado tributario para poder acceder a ese beneficio, ¿verdad? Como una persona de tercera edad que tiene ciertas preventas o beneficios en cuanto a exoneración, pero lo hace realizando un trámite. Es la diferencia. Lo hace realizando un trámite, el de exoneración, y el de exención, pues ya está tipificado en la ley. Y el trámite de exoneración ya sabemos que lo hacen con Secretaría de Finanzas y no con nosotros, ¿verdad? Y los que deban cumplir, dice, con las obligaciones formales. Ya sabemos distinguir a estas alturas, creo yo, lo que es una obligación formal y lo que es una obligación material. Obligación formal es declarar, es notificar, es informar al Estado a través de nuestras declaraciones juradas, y la obligación material es el pago, ¿verdad? Y concluye con el pago. Bueno, como el término más utilizado por nosotros es contribuyente, ¿qué son los contribuyentes? Son personas naturales o jurídicas directamente sujetas al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse respecto al hecho generador en la situación prevista por la ley. ¿Por qué? Pues porque soy una persona económicamente activa que recibo ingresos de cualquier tipo. Ahora, tenemos que estar claros con esto de que yo no voy a tributar de todos mis ingresos, ¿verdad? Sino yo voy a tributar de mis utilidades, ¿verdad? No es que el Estado viene y le dice, bueno, usted gana 18,000 empiras, me va a entregar los impuestos en base a los 18,000 empiras. No, ¿verdad? Sino que yo voy a tributar en base a mis utilidades o mis excedentes en mi actividad económica, ¿verdad? En cuanto a si yo fuera comerciante individual o fuera una empresa o un comercio, en cuanto a persona natural, pues ya sabemos que hay una tabla progresiva. Y ya sabemos que esta tabla progresiva empieza de un techo en donde esta persona, si gana un centavito más de lo que está en ese techo, pues ya sabe que está en la obligación de pagar su impuesto sobre renta, ¿verdad? Y el cambio, voy a hacerme referencia a esa tabla progresiva porque año con año esta tabla progresiva va cambiando y el techo va subiendo. Y muchas personas toman como que el cambio o la modificación de esta tabla es en perjuicio del ciudadano y por el contrario es en beneficio del ciudadano. ¿Por qué? Porque si yo ganaba cierta cantidad de dinero antes, el año pasado, que me sujetaba a la obligación del pago del impuesto sobre rentas, y mi sueldo permanece siendo el mismo, pero ahora el techo subió, quiere decir que yo voy a quedar fuera de la tabla. Quiere decir que ya no voy a estar en la obligación de pagar el impuesto sobre la renta porque ya quedo por debajo del requerimiento legal que hay para poder pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, de esto tenemos que estar bien claros. Pero eso en cuanto a una persona natural. Ya sabemos que las personas jurídicas, pues obviamente van a pagar el impuesto que les corresponda de los excedentes o de las utilidades que tengan en base a su negocio. En particular, dice que el contribuyente está obligado a estas cosas según la ley. Uno, a satisfacer el tributo de la administración tributaria y aduanera. Y dos, a reembolsar los importes en concepto de retenciones y de percepciones, ¿verdad? Ya sabemos que estas retenciones y percepciones las percibimos o las retenemos de una tercera persona y no de nosotros mismos. No es un dinero que sale de nuestra bolsa, sino que es un dinero que sale de un tercero y que yo lo retengo o lo percibo. Entonces, por ende, no tengo ninguna excusa para no entregarlo al Estado. No tengo ninguna excusa para comerme ese dinero, para hacer con ese dinero cualquier otra cosa. Mi deber es pagarlo, ¿verdad? Así que, de acuerdo a la ley, artículo 30 del Código Tributario, esta es la obligación como contribuyentes. Bueno, clasificación de los contribuyentes. Ya sabemos que los contribuyentes se clasifican en pequeños, medianos y grandes. Y sabemos también que es una pregunta que mucha gente hace, ¿quién hace esta clasificación? ¿Qué parámetros tienen? En esta clasificación no participa únicamente el Servicio de Administración de Rentas. Esta es una clasificación que hacen bajo varios criterios el Congreso Nacional, el COEP, las cámaras de comercio y varias partes de sectores económicamente activos de nuestro país, ¿verdad? Hay una referencia que puedo darles en cuanto a esta clasificación que aparece en el decreto DEI-SG 043 del 2011, del 16 de marzo de 2011, en el tiempo en que todavía era Dirección Ejecutiva de Ingresos, que es donde aparecen algunos de los criterios
en base a los cuales se ha hecho esta clasificación. Bueno, ya sabemos nosotros que en cuanto a la regulación de estos tipos de contribuyentes, hay una dirección de pequeños y medianos y hay una dirección de grandes contribuyentes en la administración tributaria, ¿verdad? Así que ya sabemos que las personas que se encasillen dentro de lo que son pequeños y medianos, pues tienen que hacer sus trámites en la regional o en la dirección de pequeños y medianos, ¿verdad? Y los grandes contribuyentes, pues igual en la que les corresponde. Ok, ahora vamos a platicar un poquito. Yo les había dicho que íbamos a hablar sobre la nomenclatura, ya en la creación de este RTL, la nomenclatura, para que podamos entender cuál es la diferencia entre la nomenclatura para una RTN emitido para una persona natural hondureña, ¿verdad? O para un natural extranjero, o para un comerciante individual, o para una persona jurídica. Ya vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, dijimos que la más sencilla y con la que más nos relacionamos nosotros es con la de la persona natural. ¿Por qué? Porque está compuesta por mi número de identidad más un código verificador. Ese código verificador es el sistema el que lo elige. No soy yo la que lo elige, no es la persona ni el colaborador de la administración tributaria, es el sistema el que lo elige, el código verificador. Y eso pues es igual, es inamovible e incambiable. Cuando ustedes saquen su RTN, que eso es lo que decimos nosotros normalmente, cuando ustedes tramiten su RTN, cuídenlo, lamínenlo, guárdenlo en un lugar seguro, porque este es un documento identificativo que, pues, que la reposición les va a costar 200 lempiras y les va a costar hacer un trámite también, ¿verdad? Y no son 200 lempiras que ustedes le entregan a la administración tributaria, son 200 lempiras de trámites administrativos que ustedes pagan a través de un recibo oficial de pago, ¿verdad? Pero cuídenlo y guárdenlo, porque así como con la identidad, cuando se nos pierde, otra persona puede ejecutar alguna acción con nuestra identidad, el RTN también es delicado porque otra persona puede ejecutar alguna acción con nuestro RTN y perjudicarnos a la larga, ¿verdad? Así que ya sabemos que tenemos que tener cuidado con este documento tributario. Bueno, en el caso de las personas extranjeras, los primeros 4 números, así como en nuestra identidad, identifican el lugar de residencia de esta persona. En el caso de este ejemplo que tenemos aquí, 0801, ya sabemos que pertenece a lo que es el Distrito Central, ¿verdad? Los siguientes 4 números sería el código de extranjero que esta persona tenga. Y por último, pues son los números correlativos y siempre va acompañado el último número con el código verificador. En el caso de las personas jurídicas, los primeros 4 números identifican el lugar de constitución de esta entidad jurídica. Los siguientes es el código de personería jurídica, que es obviamente lo que está en la escritura de constitución de esta persona jurídica. Siguen los números correlativos y termina igual con el código verificador. Bueno, entonces hablamos de que íbamos a platicar de lo que por ley tenía que traer una persona al momento de querer tramitar su registro tributario nacional. En el caso de una persona natural hondureña, ¿qué es lo que debe tener? Porque la ley es bien clara y dice que no se puede exigir más documentos de lo que la ley ya dice. Pues la primera cuestión es la declaración jurada que vamos a hacer en el formulario 410, SAR 410, que como les dije, ha cambiado. Está más amigable, está más corto, está más claro, más entendible, para que ustedes mismos puedan llenarlo. ¿Qué más? Bueno, obviamente la fotocopia de nuestra tarjeta de identidad, que ahora se llama Documento Nacional de Identificación. Y por último, un documento que acredite nuestro domicilio fiscal. Y vamos a ver que este es el requisito común que tienen todos los demás RTNs. ¿Y por qué? ¿Y con qué documento puedo yo confirmar mi domicilio fiscal? Bueno, puede ser un recibo de agua, un recibo de luz que esté a mi nombre y que tenga mi dirección exacta. Puede ser un recibo de cable, un recibo de internet. A falta de este, pues podría ser, si yo estoy alquilando, puede ser el contrato de arrendamiento que tengo yo con la persona, con el dueño, el propietario de ese inmueble.
Y en última instancia podría ser también una constancia de vecindad emitida por la municipalidad del lugar donde yo vivo, pero algo que acredite exactamente la dirección o el domicilio donde yo voy a ejecutar, ya sea ¿cómo se llama? Mi acto de comercio o donde yo resido en el caso de las personas naturales. En el caso de una persona natural extranjera, siempre igual la declaración jurada en el formulario 410, que ya, como les digo yo, está desglosado ahora para una persona extranjera. Ahora, en el caso de la identificación, pues tiene que ser la copia de su pasaporte o el carnet de residencia y también un documento que me corrobore lo que es el domicilio fiscal de la persona natural o de su representante legal. La persona natural como comerciante individual, ¿qué tiene que presentar? Pues la inscripción de inicio de actividades, también el formulario 410, la escritura de constitución, que como les decía yo, pueden hacerlo ahora de varias maneras, porque se puede hacer a través de mi empresa en línea, donde se les ha abierto la posibilidad de hacerlo sin tener que pagar un notario para que les haga la constitución. La fotocopia de la identidad, porque recordemos que el comerciante individual actúa a título personal, y también pues el documento acreditativo de lo que es el domicilio fiscal de esta persona natural como comerciante individual. En el caso de la persona jurídica, pues lleva un poquito más de papeles. ¿Por qué? Pues porque hay una declaración jurada de inscripción de inicio de actividades, la actualización del RTN en la 410, la escritura de constitución, los contratos societarios, el acuerdo de personalidad jurídica, los decretos y convenios, la fotocopia y el RTN de los representantes legales e identificación de los socios y obviamente pues la acreditación de lo que es el domicilio fiscal a través de documentos, ¿verdad? Acreditativos de lo mismo. Vamos a tocar el tema domicilio fiscal ya por último para cerrar, porque es tan importante lo que nosotros consignemos en el contrato de adhesión en este caso, que es como la base de datos. Yo les digo que el contrato de adhesión es como el acta de matrimonio entre el ciudadano y el Servicio de Administración de Renta, ¿verdad? Donde yo me comprometo como ciudadano a pegarme a todas las disposiciones, ¿verdad? Yo manifiesto estar comprometido a cumplir con todas las disposiciones que la Administración Tributaria designe, ¿verdad? Para mí. Entonces, es tan importante que todos los datos que consignemos en él sean fidedignos y ciertos, porque el domicilio tributario para nosotros debe de ser exactamente donde la Administración Tributaria lo puede encontrar a usted, ¿verdad? Entonces aquí le voy a dar en particular el concepto que tiene domicilio tributario único, el código. Dice que para efectos tributarios y aduaneros, toda persona natural, jurídica o entidad solo debe tener un domicilio tributario. Y vamos a ver cómo nosotros podemos o qué opciones tenemos, ¿verdad? En cuanto a ese domicilio único tributario. Pues en primer lugar, en el caso de las personas naturales, el domicilio tributario, pues se entiende que es a veces el lugar de su residencia, donde vive, ¿verdad? Puede ser también el lugar donde desarrollan las actividades económicas o civiles o comerciales. Ya recordemos que esta persona natural puede actuar como profesional independiente, como comerciante, bueno, como comerciante individual o como persona natural, de hecho, que tiene actividades económicas. El lugar donde ocurre el hecho generador, ¿ya? El lugar donde ocurre el hecho generador, pues tiene que ser, o ya sea donde yo preste el servicio, ya sea donde yo venda mi producto, ya sea donde yo emita mis documentos fiscales. Y por último, si no existiera ninguno de estos, pues tiene que ser el determinado por el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? El Estado. ¿Y quién actúa en nombre del Estado como sujeto activo? La Administración Tributaria. Entonces, como les digo, si ustedes llenaron su contrato de adhesión, la Administración Tributaria da por cierto que lo que colocaron ahí es verdadero. Y voy a ir a buscarlos en la dirección que ustedes colocaron en ese contrato de adhesión. Y si la Administración Tributaria llega y no los encuentra ahí, va a dar por cierto que ese era su domicilio fiscal y usted no notificó un cambio de domicilio fiscal. Y esa es una falta formal, porque usted no declaró que usted cambió
domicilio fiscal. En el caso de las personas jurídicas o las entidades, primero tenemos como primera opción, por así decir, el domicilio señalado en el documento constitutivo de la personalidad jurídica, que es el que ustedes consignaron en su contrato también. El documento, el lugar donde se encuentra la dirección administrativa, dirección o administración efectiva. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, en el caso de una empresa, donde esté la administración de esa empresa, puede ser también ahí denotado el domicilio fiscal de usted, el lugar donde encuentre la administración, los administradores de esa entidad. Como tercera opción, el lugar donde se halle el centro principal de su actividad económica. Por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene varias sucursales. La casa matriz podía ser entonces a efectos ¿cómo se llama? De referencia, donde se encuentre mi domicilio tributario, ¿verdad? La casa matriz, no una sucursal, sino la casa matriz. El lugar donde ocurre el hecho generador en caso de no existir domicilio conforme a los numerales anteriores, ¿verdad? Ya dijimos que el lugar donde ocurre el hecho generador es o la prestación, donde doy la prestación de servicio, o donde emito el documento tributario, o donde se me realiza el pago, etcétera. Y por último, pues si no apareciera, como les digo yo, el que elige el sujeto activo en el caso de existir más de un domicilio tributario. De las personas domiciliadas en el extranjero, ¿cómo puedo tomar yo en cuenta cuál va a ser el domicilio tributario de ellos? Si tienen un lugar fijo de negocios dentro de nuestro país, pues ese va a ser el que se tome como domicilio tributario, ¿verdad? En otros casos, pues va a ser el domicilio tributario el de su representante legal en el país. Y a falta de representante legal domiciliado en el país, pues tiene domicilio tributario el lugar donde ocurra el hecho generador. Y por último, la misma situación, el que elija el sujeto activo, que en este caso es la administración tributaria. Tengo la obligación, dentro de mis obligaciones, declarar cuando yo cambie de domicilio tributario. Como les digo yo, es penoso que de repente en un operativo, de repente en una fiscalización, se llegue a buscar a un obligado tributario, a un lugar donde él consignó su domicilio y esta persona ya no se encuentre ahí. Entonces, obviamente no se mira como una buena práctica por parte del obligado tributario, ¿verdad? Sino simple y sencillamente un ocultamiento, una falta de información de los cambios que ocurrieron en cuanto a su domicilio tributario. Entonces, obligación de todos los, valga la redundancia, obligados tributarios, declarar el domicilio tributario o el cambio, la rectificación del mismo. Para eso ustedes pueden hacer la actualización de sus datos. Entonces, en la actualización de sus datos, ustedes pueden consignar si ustedes cambiaron de domicilio tributario, si ustedes cambiaron de correo electrónico, si ustedes cambiaron de teléfono. ¿Qué sucede muchas veces con el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Que la administración tributaria busca todos los medios para comunicarse con ustedes, previendo antes de que suceda el incumplimiento. Bueno, cuando los pagos a cuenta se les está llamando, escribiendo, mandando correos, diciéndole, se acerca el término del segundo pago a cuenta, el tercer pago a cuenta, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos datos incorrectos de ustedes, un correo electrónico malo, un teléfono malo, no les van a llegar las comunicaciones. ¿Y qué pasa? Va a cumplirse el tiempo en el que ustedes debían de cumplir la obligación y van a caer en una multa, en una sanción, en un omiso, ¿verdad? Y no es lo que la administración tributaria busca. Entonces, para esto ustedes deben de informar todo cambio que ocurra en su actividad económica. Dice aquí que el domicilio tributario se debe considerar subsistente en tanto su cambio no fuera notificado a la administración tributaria y que la administración tributaria puede cambiar o rectificar el oficio el domicilio tributario de los obligados tributarios mediante la comprobación pertinente atendiendo a las reglas establecidas en los artículos anteriores y previa notificación al obligado tributario. Así que todo esto nos va a conllevar, y por eso es que queríamos abordar el tema de RTN en su base legal, para que comprendiéramos que no es un documentito, un carnetcito, como alguien podría pensar, sino que es un documento serio, es un trámite legal que nos abre puertas tanto para cumplir con nuestras actividades económicas, como cumplir con nuestro deber también, deberes o obligaciones tributarias, ¿verdad? Y para realizar muchos trámites.
Así que ya el conocimiento de esto nos va a llevar a una mayor responsabilidad en cuanto a la forma en la que ejecutemos nosotros nuestras actividades, en cuanto a la forma en la que nosotros notifiquemos también o sepamos la obligación de notificar al ente pertinente, en este caso a la administración tributaria, sobre cualquier cambio que se efectúe en nuestra actividad económica a fin de, como les digo, cumplir responsablemente y de forma correcta con nuestras obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias no las podemos eludir, ¿verdad? Ese es el deber de todo ciudadano, pagar sus tributos y a través de estos tributos, pues que se realicen las obras o se desarrolle el presupuesto general de la República. Es nuestro deber. Tenemos también el derecho de vigilarlo a través de todas las herramientas que se tienen, ¿verdad? Vigilar la buena administración de estos tributos, pero hay que cumplir con nuestra parte. No esperemos a que los demás cumplan con la suya, cumplamos nosotros con la nuestra, ¿verdad? Y esta ha sido mi participación. Yo espero pues haberles aclarado tal vez los puntos en cuanto a la base legal